La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy estamos con un invitado especial porque nos visita Juan Carlos Volnovich, que Juan Carlos Volnovich es médico por la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría infantil por el Ministerio de Salud Pública. Es psicoanalista, renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en el año 1971, integrando luego el grupo Plataforma, académico ilustre de la Universidad del Mar de Plata, doctor honoris causa por la Universidad Madres Plaza de Mayo. Integra actualmente el comité científico del Foro de Psicoanálisis y Género y es también miembro del equipo de la revista Topía y, bueno, autor de innumerables libros, entre ellos Ir de Putas, y coautor también, pues, de Niños dispersos, aburridos y solos, Niños o síndromes, Crisis del patriarcado, Psicoanálisis y género, escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia, bueno, entre otros, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ven acá dispuesto a conversar contigo. Te agradezco mucho que hayas abierto un espacio para estar acá. Fíjense que, bueno, yo conocí a Juan Carlos Volnovich, o la primera vez que vi en persona a Juan Carlos fue en el año 2017, a propósito del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género que se celebró por allá en noviembre. Y bueno, recuerdo que su presentación fue, digamos, impactante para quienes estábamos en la audiencia. Estábamos todos realmente muy conectados, ¿no?, con lo que leía, y además que era un texto, recuerdo, bueno, para ver aquí mis apuntes y recordar el título, ¿no?, para quienes estuvieron allá. Y claro, aquí lo encontré y dice: Impacto en la clínica de la restauración neoconservadora. Ese fue el título, pues, de su presentación. Y Juan Carlos decía: estamos pasando de un neoliberalismo progresista a un neoliberalismo duro. Los valores y principios del capitalismo se afianzaron bajo el semblante del respeto por la diversidad. Se aspira al éxito, al cumplimiento de las metas y a la felicidad sin costos, sin renuncias, sin ataduras. En nuestra democracia liberal, el deseo se piensa sin referencia al lazo, a los vínculos, promoviendo el individualismo. Y esto eran palabras que en aquel momento, cuando lo escuchamos, todos estábamos así como asombrados de tanta verdad. Pero lo interesante de su presentación es que combinaban algunos momentos con momentos de humor, ¿no? Habían como cuestiones como de humor y la gente se reía. Y bueno, ¿cómo podríamos volver un poquito a ese momento, Juan Carlos? ¿Cómo fue para ti pensar un poquito lo que presentaste, ¿no?, en ese entonces y lo que fue la experiencia, ¿no? Tal vez tenga que revisar ese texto para ver cuánto tenía de profético y cuánto tenía de equivocado. Me parece que, a ver, si yo planteaba ahí que estábamos en una etapa del capitalismo tardío, donde se estaban acelerando todos los imperativos neoliberales, ahí creo que acerté en esa caracterización y con lo que pasó después, porque en todo caso sería cuestión de ver hasta dónde esta situación actual desmiente o avala aquella afirmación. Yo creo que sí, creo que lo que sucedió es que el neoliberalismo había dado un impulso a todos los imperativos capitalistas de tal forma, tan extremos, que
llegó un momento donde lo que sucedió es que chocamos, es que se produjo un accidente. La pandemia vino a constituirse en una especie no de detención, no de situación económica ralentizada, sino de un choque, de una interrupción. Y esa interrupción brusca, aguda, tiene un efecto traumático sobre la economía global y sobre la subjetividad. Entonces, en ese sentido, creo que estaría de acuerdo con lo que dije en aquel momento, y en otros tal vez no. Me refiero a que tal vez ahí había un dejo de esperanza, sí, pero también de mantener muy relativamente los avances que se estaban dando en con respecto sobre todo a los imperativos patriarcales que dominan la sociedad. Ahí creo que tendría que hacer una reflexión que es la siguiente. Yo tengo la impresión, por lo menos en la Argentina, pero creo que no solo en la Argentina, que el movimiento político más fuerte, más potente que se ha dado ha sido aquel que tiene que ver con un desafío de los imperativos patriarcales tradicionales. En la Argentina, fundamentalmente, las marchas políticas por el ni una menos, a raíz de los femicidios, las marchas políticas, la manera como las mujeres han tomado la calle para la defensa del aborto legal, gratuito y seguro, ha sido la aparición en público de una potencia política que hasta ahora no se había dado y que desde ya todas aquellas actividades políticas que están en contra del patriarcado inevitablemente también están en contra del capitalismo. Entonces, ahora, lo que ocurre es que en este momento, pandemia mediante, todo quedó desquiciado, incluso a partir de el único recurso que tenemos frente al virus, al contagio, que es el aislamiento. El aislamiento significó también renunciar a la calle, renunciar a la manifestación pública, renunciar a la plaza, que es donde las mujeres habían mostrado todo su gran potencial. Y me da la impresión, por lo menos en la Argentina, que la potencia del movimiento del ni una menos, de la defensa del aborto legal, gratuito y seguro, no se trasladó al espacio virtual. Y el espacio virtual se convirtió en el protagonista de la época. Los movimientos políticos no contestatarios no han logrado todavía mostrar en ese espacio virtual el poder que tenían y que estaban empezando a mostrar en momentos previos, ¿no? Uh-huh. Me da la impresión que a lo mejor no es tan así, no fue tan así, claro que tuvo otra dimensión política, las marchas del Me Too y lo que sucedió en Estados Unidos, pero también fueron mucho más acotadas desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, fueron interesantes, fue importante, pero me parece que quedaron rápidamente funcionales, casi diría, al sistema capitalista. Sabes que quería hacerte una pregunta, digamos, como para ir quizás como
deteniéndonos en algunos de los elementos que has ido presentando, ¿no? Porque son varios Sí. puntos allí. Y quizás para las personas que nos escuchen sería interesante como conocer cuál es la relación entre el capitalismo y el patriarcado, o de qué modo los imperativos capitalistas reproducen los imperativos patriarcales, ¿no? Un poco para que podamos de alguna manera, bueno, entender un poco, ¿no? Esta ecuación. Para hacerlo simple, sencillito, sencillo y por lo tanto traidora de la complejidad que tiene, uno podía decir que el capitalismo es un sistema globalizado, eh, y es un sistema que se funda en la acumulación del capital en manos de unos pocos a costa de la miseria y la explotación de muchos. Es decir, el capitalismo es un sistema de explotación, de dominio de los ricos sobre los pobres. El patriarcado es otro sistema de explotación, es otro sistema de dominio, y es un sistema que supone la explotación y el dominio de los hombres sobre las mujeres. Eh, y en ese sentido hay una especie de potenciación entre ambos sistemas. ¿Sí? Los imperativos de un sistema de explotación y de otro sistema de explotación, de hombres sobre mujeres y de ricos sobre pobres, se superponen y se potencian, con una característica. Parecería que en cierto sentido el capitalismo en la historia de la humanidad es relativamente reciente, mucho más reciente que el patriarcado. Dicen los antropólogos que casi no hay culturas, civilizaciones que se conozcan que no hayan sido de alguna manera patriarcales desde la comunidad primitiva. Puede haber culturas patrilineales, pero no matrilineales, pero no matriarcados como tales. Entonces, en cierto sentido, podríamos decir que las características patriarcales son tal vez más difíciles de desarraigar que la del capitalismo, aun cuando lo que está instalado en este momento, hasta este momento por lo menos, es que el capitalismo es el único sistema posible y que no tiene fin, que es un sistema que vino para quedarse. Digo hasta ahora porque me parece que justamente a partir de esta pandemia, la pandemia tuvo dos características fundamentales, dos consecuencias fundamentales. La primera es que puso en evidencia el grado de indefensión, de inermidad, de desamparo en el que estamos los seres humanos. La primera es que no solo puso en evidencia que todos somos mortales, que podemos contagiarnos y que podemos morirnos, sino que la especie humana puede desaparecer. Es decir, que se encargó de enrostrarnos el grado de inermidad, la agilidad que tenemos los humanos, que nos creíamos omnipotentes en función del desarrollo de la ciencia y la técnica, que nos creíamos que estábamos inmunizados contra la muerte o contra la desaparición de la especie. La segunda consecuencia fundamental que tuvo esta pandemia es poner en evidencia, es visualizar lo que ya se suponía, pero que nunca había quedado tan claro como ahora, y es que el capitalismo global como sistema de dominio no ha resuelto ni uno solo de los grandes problemas que tiene la humanidad. Lo que ha quedado en evidencia es que el capitalismo ha quedado como desnudo en los niveles de injusticia, de irracionalidad y sobre todo al límite al que ha llevado a la naturaleza, a la destrucción de la naturaleza.
Sabes que mientras hablabas de este tema, ¿no? Del fracaso, pues, de este modelo y de los efectos en la subjetividad, ¿no? Recordaba un poco, pues, tus comentarios que hiciste hace poco eh, en una conversación que se realizó en torno a la depresión, que fue organizado por Topía, ¿no? Y decían que la depresión es el signo de una era en que el capitalismo tardío ha llevado a la civilización toda a los límites del colapso, construyendo un sujeto inhibido que al perder sus lugares identificatorios cae en la depresión. ¿Mm? Esto es algo que comentabas en aquel momento y pudiésemos de pronto desarrollar un poco la idea, ¿no? Pensando un poco, pues eso, la depresión justamente como una consecuencia, pues, del fracaso de este modelo y de qué otras maneras quizás también verlo, ¿no? En la subjetividad y en el cotidiano. Bueno, justamente eso que tú acabas de citar no es mío, es algo que es un texto, es parte de un texto que era casi del editorial de esa revista y temática, porque era una edición temática sobre la depresión, donde me invitaron a escribir sobre la depresión en los niños. Y entonces yo casi diría, no te diría que me enojé, pero más o menos me rebelé a esta tendencia a psicopatologizar la situación general de la humanidad en este momento y hablar de que hay una enorme epidemia de depresión o que todo el mundo está deprimido. Y puse un título muy elocuente al escrito que envié a la revista, que es "No es depresión, es hambre", ¿sí? Mm. Mostrando los millones y millones de niños que se mueren por enfermedades evitables y que se mueren de hambre en el mundo. Entonces, que antes que pensar en la depresión como y psicopatologizar una experiencia que es social y es política, me parece que lo fundamental es referirse no a la evidencia como depresión, porque eso llevaría a que los laboratorios se pongan a fabricar antidepresivos a niveles industriales inimaginables, ya que se considera que toda la población está deprimida, sino a entender las causas de esa depresión, que no es depresión, es que es el desaliento y además las consecuencias directas de las injusticias y del nivel de desamparo en el que está viviendo una enorme multitud de la población mundial, ¿no? Mm. Claro, quizás esto que dices está relacionado pues con este otro comentario que decías en ese momento y decías que cualquier intento de mantener a raya la depresión es un engaño. No se trata de visualizar la depresión ni de intentar suprimirla, sino más bien de historizarlo. ¿Mm? Claro. De historizar la tristeza, el desgano, y eso implica justamente no dejar pues que la droga sea lo único que atenúe sus efectos, ¿no? Y esto, por supuesto, pues Sí, pero interpela a todos. sabes que me parece que estás citando nuevamente el mismo trabajo, que es el de Enrique Mm. Carpintero, aunque con eso que acabas de citar coincido totalmente. Me refiero a el asunto de historizar y de que no sea la apelación a los psicofármacos la solución. Ahora, sabes que decías, y ya sí no necesariamente estaba relacionado con la editorial, esto sí parecía un comentario directo tuyo, que, que me dormí en un mundo y me desperté en otro, ¿no? Y esto a mí me resultó muy conmovedor porque me sentí de alguna manera identificado pues en esas palabras, ¿no? Como
como despertar de pronto pues en otro mundo, ¿no? Y sentirte quizás como asombrado frente a eso, ¿no? Como quedar como en estado de perplejidad frente a aquello, ¿no? Eh, por qué consideras que estamos en otro mundo hoy o que hemos despertado y que estamos frente a otro mundo? Me da la impresión de que el neoliberalismo como sistema global venía a toda velocidad y chocamos. La pandemia esta tuvo un efecto traumático de choque, de interrupción brusca, como puede ser el de un coche que va a... ¿Coche se dice en Santiago? ¿Auto? Auto, ¿Cómo dicen en Santiago? Un auto. auto. Un auto, un auto que va por la ruta, por la carretera a toda velocidad y de golpe esa, esa aceleración se ve interrumpida, porque frenó, no porque frenó más o menos bruscamente, sino por un accidente, por un choque. Yo lo tuve tan claro, porque en una oportunidad me pasó realmente, yo iba con mi auto por una autopista a toda velocidad y tuve un desafortunado choque y el auto voló por los aires varias vueltas y tengo tan claro y el recuerdo tan preciso de cómo ese momento, desde que se produjo la irrupción del choque y el vuelo, era un tiempo detenido, era un tiempo que no pasaba, era un tiempo interminable. La sensación que tenía es que yo estaba sin ley de gravedad, volando y dando vueltas, con una sensación de que eso no terminaba nunca. Mm. Hasta que finalmente el estrépito con el pavimento, pero a lo que quería rescatar era la situación previa, esa eternización de ese instante que se vive como si fuera interminable y que me parece que es el que está presente en esta interrupción por la pandemia. La pandemia produjo un estallido del tiempo, de manera tal de que el tiempo que nosotros tradicionalmente conocíamos, el pasado, el presente, el futuro, estalló, caducó. Los códigos que nosotros conocíamos caducaron. De manera tal de que en este momento vivimos en un presente continuo, un presente que se extiende, es como un presente donde la situación traumática, que no es puntual, sino que es permanente, estamos atravesando un trauma colectivo permanente donde todo queda suspendido y donde no hay recuerdo del pasado, el pasado casi no existe, aparece como lejano, el futuro se evaneció, no hay posibilidad de saber cuándo va a terminar, cómo va a terminar, qué va a pasar después, y más bien hay como una especie de ausencia de ese porvenir en función de este presente que tiende a prolongarse y a eternizar, ¿no? Entonces, me parece que tal vez lo interesante es ver en estos momentos, en este momento donde justamente esta situación traumática colectiva se está dando, incluso esta charla entre nosotros, cómo podemos rescatar espacios mínimos, espacios aislados de reflexión, de pensamiento, capaces de salvar el arrasamiento subjetivo que produce esta interrupción traumática, ¿no? Que significó la pandemia, que como te digo, si sirvió para algo, fue para no solo demostrar que el capitalismo no resuelve los problemas de la humanidad, sino que también para mostrarnos el grado de indefensión, para anular toda la omnipotencia de la ciencia y de la técnica, ¿no?
Pensaba en los trabajos de investigación que has ido haciendo, bueno, a lo largo de los años, ¿no? Y específicamente relacionados con la subjetividad masculina. Y, y claro, como han habido muchos cambios en los últimos tiempos, ¿no? Por un lado, a propósito de la nueva ola feminista, y por otro lado, pues a propósito de todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Relacionado con lo que vivimos a propósito, pues, de la pandemia. ¿Qué has ido pensando o viendo en relación a eso, ¿no? La respuesta de los varones frente a estos cambios. Bueno, justamente esta interrupción, este accidente que desbarató, que desquició el tiempo, desquició también los códigos, de manera tal de que algo tan presente como que era la demostración de afecto y de cariño, que estaba dado por el encuentro entre los cuerpos, por el encuentro amoroso, por los abrazos, los besos, se convirtieron en exactamente lo contrario. El encuentro físico, la cercanía de los cuerpos, se convirtió en un peligro. Menos de 2 metros de distancia, el cuerpo del otro es una amenaza, es un peligro. Un abrazo es casi una puñalada, un beso es casi como el deseo de muerte. Entonces, me parece que eh, esos, esos códigos que han cambiado, donde el amor se expresa a través de la distancia, donde el cuidado del otro se expresa a través de no tocarlo, de no verlo, de no acercarse, donde todo cambió para los argentinos, que si imagínate, el sueño de todo argentino colonizado como estamos, es que ir a París, porque París es la ciudad luz, y París se había convertido en una especie de ciudad muerta, de ciudad oscura. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, esa, que le hizo cantar a Frank Sinatra, eh, me gustaría despertarme en una ciudad como Nueva York que nunca duerme, se convirtió en una ciudad mortífera, llena de cadáveres. El norte de Italia, el anhelado, el maravillado, maravilloso norte de Italia, se convirtió en una fábrica de cadáveres para las que ni siquiera tenían embalaje o sistema de acopio preparado. Y sobre todo Guayaquil y las imágenes de los muertos en las calles, ¿no? Fueron cachetazos en la cara a todos aquellos que podíamos sentir que eh, la ciencia, la técnica, el avance, el progreso, iba a salvarnos y a garantizarnos casi la eternidad. Entonces, me parece que este cambio en los códigos, estas modificaciones en los códigos, son también parte de ese habernos despertado, dormido en un mundo y despertado en otro, ¿no? Nos dormimos en un mundo donde, yo me dormí en un mundo donde me encontraba con mis hijos, con mis nietos, porque nos queríamos, y ahora porque nos queremos, y donde además estamos a distancia. Pero además hay otro fenómeno fundamental que es la aparición del protagonismo del espacio virtual, de este que nosotros tenemos. Hasta ahora los espacios tradicionales tenían que ver con el espacio doméstico, la esfera doméstica, donde eran las mujeres las que tradicionalmente en la historia de la humanidad se habían ubicado o habían sido ubicados por los imperativos patriarcales, y los varones habíamos sido catapultados a la esfera pública.
Tradicionalmente había dos grandes espacios, el espacio público, donde los varones éramos dueños, y el espacio privado, donde las doméstico, donde las mujeres eran las reinas del hogar. ¿No? Eh, Había ya empezado, por las características del desarrollo de la técnica, el espacio virtual, pero el espacio virtual no había tenido el protagonismo que tiene a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, al verse clausurado el espacio público, el espacio virtual tomó una importancia y se adueñó de las comunicaciones entre nosotros los humanos. De manera tal de que nuestros espacios quedaron reducidos a la distancia que hay entre mi cuerpo, mis ojos y esa pantallita que está ahí a 30 centímetros de distancia. A través de esa pantallita yo puedo verte en Santiago, puedo entrar al Louvre o puedo visitar el Hermitage. ¿No? Entonces, y todas las comunicaciones pueden hacerse eh, o casi todas pueden hacerse a través de esta comunicación, con lo cual hay que tener en cuenta que aquí se está abriendo esta pandemia, está abriendo a una experiencia piloto que supone que las comunicaciones pueden ser a través de Internet, que puede haber una educación a distancia, que las maestras pueden mandar a hacer la tarea y educar a los niños en sus casas a través de una pantallita, que los médicos pueden diagnosticar y tratar a sus pacientes a través de consultas a distancia, que el trabajo, el teletrabajo, puede hacerse desde el hogar a través de sus computadoras, sin necesidad de movilizarse hasta los centros de trabajo. Y esto puede tener consecuencias definitivas. Esto es como una experiencia piloto que de llegar a triunfar, en la medida que aumente y se perfeccione y se familiarice y se vuelva más amigable los sistemas de comunicación, el 5G, por ejemplo, puede generar que de aquí en más lo que triunfe es la educación a distancia y ya entonces las aulas, los colegios, las relaciones de los niños con otros niños va a quedar reducida al mínimo, las oficinas, los trabajos dentro de los espacios de trabajo y las relaciones sindicales y con compañeros va a quedar reducido al mínimo porque todo se va a hacer desde la casa, el teletrabajo, enseñanza a distancia, medicina a distancia, y si llega a triunfar. Por lo cual, en cierto sentido, es una enorme ventaja la que tenemos nosotros ahora, pero al mismo tiempo es peligroso porque de llegar a triunfar significaría que este modelo se instale como un modelo definitivo. Para la pregunta que me haces con respecto a las diferencias entre varones y mujeres, bueno, no, el asunto es así. Es evidente que ahora, por el confinamiento, por el aislamiento, que es el único recurso que tenemos, ya que no hay vacuna, ya que no hay remedio para el virus, el único recurso con el que contamos es el aislamiento, el único recurso para prevenir los contagios. El asunto es que casi todo se desarrolla dentro del hogar. Para los que tienen hogar, porque tenemos que tener en cuenta que hogar, en el sentido de casa, de techo, con comodidades y confort, es patrimonio de una parte de la población que no es precisamente la mayoría. La mayoría de la población tiene o viviendas muy precarias y hay una enorme cantidad de quienes ni siquiera tienen viviendas precarias. Entonces, me parece que los grandes avances que hubo con respecto a las relaciones entre varones y mujeres, en los grandes avances que hubo por la potencia del movimiento feminista en las calles,
al haberse anulado el espacio público, todo queda reducido al espacio doméstico, al espacio del Mm, hogar, y ahí se dan dos cuestiones. Una es que los varones, eh, pensando en clase media acomodada, varones que, por ejemplo, viven solos, varones que viven en pareja, y que no estaban acostumbrados a las tareas domésticas, que no estaban acostumbrados a aquellas tareas que eran tradicionalmente propias de mujeres, se han tenido que eh, incorporar y han tenido que asumir, y es casi entre nosotros, clase media acomodada que siempre ha tenido servicios domésticos en la casa, personas que ayudan en las tareas, que en general son mujeres en los países latinoamericanos, migrantes o de sectores muy desprotegidos, las encargadas de la limpieza, de la cocina, de todo, mm, que es lo que ha permitido a las mujeres de clase media cierta independencia, ser profesionales, y las ha aliviado en la crianza de los hijos, este, como si fuera una tarea única de mujeres la crianza de los hijos. Pero bueno, me mm. parece que con el confinamiento y el aislamiento, de golpe esos sectores de clase media se vieron sin empleadas de servicio doméstico, se vieron como teniendo las mujeres que hacerse cargo de todas esas tareas Mm. que estaban depositadas en la empleada, y los varones también haciéndose cargo de algunas cuestiones. Es casi un chiste entre nosotros, este, reconocer que no tenemos la menor idea de cómo se prende un lavarropa, cómo se enciende un lavarropa, este, o que hay actividades domésticas a las que jamás, bueno, yo acá, mira, desde la ventana que da al edificio de enfrente, veo a un varón de unos 40 años que con un trapo limpia el piso. Eso era algo como único, eso no se veía de esa clase Inédito. social. Claro. Entonces, el, me parece que el otro aspecto es un aspecto que hay que tener en cuenta y que es muy negativo, y es que al verse confinado en el espacio doméstico, la violencia doméstica, la, la violencia contra la mujer, la violencia de género, los femicidios, los abusos sexuales infantiles, no solo han aumentado, sino que han quedado silenciados. Lo que había sido un gran avance, que es la denuncia, la visualización del fenómeno del abuso sexual infantil, que en general, por supuesto, es intradoméstico, ¿no? Este, de los femicidios y de la violencia contra la mujer, ahora se reforzó porque los varones obligados al confinamiento, frustrados en su desempeño laboral, eh, eso genera un aumento de la violencia y que queda descargada sobre la figura de las mujeres y de los niños. Así Mm. que, en cierto sentido, esta cuestión del aislamiento, de la pandemia trajo el aislamiento, y el aislamiento trajo como consecuencia una ventaja, y es que algunos varones tuvieron que empezar a conocer cuáles son las tareas domésticas, y una enorme desventaja, que es el silenciamiento de lo que había empezado a visualizarse como violencia doméstica, como abusos sexuales infantiles, como mujeres golpeadas. Pensaba en esto que decías de la frustración frente al desempleo, por ejemplo, ¿no? Y Claro, pensando mucho, bueno, en la precariedad laboral y en cómo de pronto la virilidad se juega fundamentalmente en el desempeño laboral, ¿no? claro. En cumplir con el mandato de proveer al hogar, y que estamos viendo que hoy cada vez más estamos siendo, digamos,
bueno, objetos de despidos, ¿no? Claro. Masivo. ¿Cómo el hombre o cómo los varones estamos canalizando eso? ¿De qué forma, además de esto que acabas de mencionar? Porque efectivamente la frustración se convierte en hostilidad, se convierte en violencia y eso es una de las vías, pero ¿cuáles podrían ser otros modos de canalización del desempleo, ¿no? Y las repercusiones que eso tiene al interior, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Cuando si es que este varón está en pareja. No, eso es terrible, porque justamente los imperativos patriarcales suponen que un varón, el refuerzo de la virilidad se juega en la posibilidad de proveer al hogar, en la posibilidad de sostener, de trabajar. El trabajo es fundamental. Y simultáneamente, en este momento, los altísimos índices de desempleo, los mayores índices de precariedad laboral, hacen que nos veamos tocados desde el punto de vista de la autoestima, del narcisismo personal, de las condiciones que nos convalidan como varones en el lugar más delicado, en el lugar más sufriente. Unido a que en este momento, si hay trabajo, los espacios de trabajo son aquellos que son especialmente tradicionalmente femeninos, como son justamente tareas domésticas, tareas de administración o de ese tipo de cosas, hace que se produzca un desbalance tremendo, incluso volviendo a lo que vos decías, a lo que preguntabas sobre las relaciones entre capitalismo y patriarcado. ¿Sí? Resulta de que el patriarcado impone un estereotipo que es que los varones, para ser un varón bien, bien plantado, tiene que trabajar y ganar dinero. ¿Sí? Y el capitalismo, por otro lado, ofrece un mercado laboral expulsivo, donde no hay trabajo, es decir, donde no hay posibilidades de que los varones convaliden su estructura de acuerdo al sometimiento a los imperativos patriarcales, eh, su posición. Y esto genera un enorme sufrimiento. Ese sufrimiento a veces, generalmente además, se canaliza a través de la compensación, que es el ejercicio de la hiperviolencia, Ujú. que en general toma como destinataria, para reforzarse en su condición masculina, a quienes están en una situación de mayor debilidad, que son las mujeres y los niños. Ujú. Sí, pero ese es un destino posible de todas maneras y que se ha incrementado justamente, ¿no? A propósito de lo que mencionabas acerca de los femicidios, pero pensaba también en otros destinos posibles, ¿no? De ese malestar Claro. subjetivo específico masculino. ¿De qué otra manera se puede de pronto tramitar eso? A través de la lucha política y de la rebeldía frente al poder que, que justamente los condena a esa situación. Pero eso justamente es lo que está tan incipiente, me refiero al compromiso político, a las luchas, a la posibilidad de que eh, se, se considere que no como una cuestión individual, sino colectiva, social, y que pueda armarse espacios políticos de resistencia a esos imperativos, tanto patriarcales como capitalistas, Mm. en busca de algún tipo de futuro que un poco menos injusto, un poco menos desigual, ¿no? Mm. Y pensando quizás en lo que sucede a puertas adentro, ¿no? Quizás en la micropolítica de la vida amorosa, ¿no? Las repercusiones que tiene eso luego con la pareja, ¿no? Pensaba, por ejemplo, no sé, las repercusiones que eso trae en la intimidad, en el erotismo, en la sexualidad, en la convivencia. En general, se sabe que estas condiciones afectan, eh, el, y es lo que se conoce
Bueno, eso ya, mira, desde la década del 30 del siglo pasado, en 1930, recordé ahora un trabajo de Wilhelm Reich que, tomando este tema justamente, él le puso un título a su trabajo que era La miseria sexual de las grandes masas de explotados, ¿no? Mm. Pensando con cómo afectaba estas situaciones a, a la sexualidad, cómo se expresaba también en la propia atenuación y miseria de la propia sexualidad, ¿no? Cuando partimos pues la conversación con Juan Carlos, decíamos que, claro, le comentaba que lo había visto en la presentación del libro de María Gabriela Córdoba. Es un libro titulado Ser varón en tiempos feministas, entre el cambio y el conflicto, y bueno, y a propósito de lo que fue la presentación, lo quiero tener pronto, me parece un libro increíble, y específicamente Juan Carlos se dedicó a presentar justamente las respuestas de los varones frente a los cambios que proponen, digamos, la agenda feminista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Cuando Juan Carlos presentó esta parte, ¿no? Relacionada con los cambios, o mejor dicho, con la respuesta de los varones frente a los cambios, Juan Carlos comentaba algo, digamos, de manera muy honesta, ¿no? Y además súper implicado, ¿no? Decía que al desnudar la masculinidad tradicional, pese a los esfuerzos que he tenido por inventar nuevos modelos de masculinidad, no pude evitar sentirme una vez más descubierto y expuesto en esos rasgos de dominación y violencia que me suponen tributario del patriarcado más convencional, ese patriarcado que nos hizo y que quisiéramos deshacer, ¿no? Entonces decías algo así como que a medida que leías el texto te reconocías en diferentes páginas, ¿no? Y esto a mí me parece muy valiente, ¿no? Pensando en justamente en el trabajo que has hecho y también de alguna manera viene como a desmontar ciertas imágenes que vienen a ser casi que caricaturas, ¿no? Respecto de lo que significa avanzar en eso, ¿no? Como que, bueno, uno como que sí, como que se está avanzando y el avanzar es una cuestión casi que lineal y va superando etapas, y no, yo pienso que tal como lo estabas planteando, es una tensión constante, ¿no? Es una tensión constante porque es una tensión entre distintas fuerzas instituidas e instituyentes, ¿no? A la vez. Y claro, en relación a lo que era la respuesta de los varones frente a los cambios feministas, decían que, o decías, claro, a propósito del libro de María Gabriela, que las normas sociales que se le inculcaron a los varones no coinciden con la realidad actual. Esto deja perplejos a los varones que responden de tres maneras posibles. Una, con impotencia vital, otra con una supuesta deconstrucción y con una búsqueda genuina de equidad de género, que esa era la tercera, ¿no? No sé si pudiésemos de manera muy general pasearnos por estas tres maneras de responder: la impotencia vital, la supuesta deconstrucción y la búsqueda genuina de una equidad de género, ¿no? Claro, porque es un poco lo que te había dicho al comienzo, ¿no? O hace un rato. El patriarcado, al ser un sistema de explotación y de dominio tan casi, entre comillas, natural y esencial de la condición humana, por estar desde el comienzo de las primeras, estar presente, ¿no? Desde el comienzo, desde el origen de la comunidad primitiva, eh, es ingenuo pensar que uno puede desarmarlo, deconstruirlo en una generación o en dos. Eso es algo que va a costar muchísimo poder empezar primero a visualizarlo, a registrarlo y después a tratar de modificarlo, de desarmarlo, ¿no? Entonces, me parece que esa imagen de golpe, ingenua, de pensar que aquellos varones que toman conciencia de las injusticias cometidas y de las desigualdades de género, al tomar conciencia ya van a convertirse en varones feministas,
progresistas que van a reconocer la igualdad, me parece que es de una ingenuidad y un candor notable y lindo, pero imposible, ¿no? Entonces, de ahí que esa graduación entre estos varones que se reconocen machos con todos los atributos tradicionales de la masculinidad y lo refuerzan y lo reivindican y lo justifican como, y a mucha honra, como sintiendo que están orgullosos y se jactan de tener los atributos tradicionales de la masculinidad, de ser fuertes, duros, autosuficientes, buscar el peligro. Que estos son los que están del entonces, lado de la impotencia vital, ¿no? claro, son los que dicen, sí, yo soy así, como me denuncian, pero y a mucha honra. Estoy muy contento y sin ninguna intención de cambiar, porque justamente es, es lo que fundamenta la confianza y la seguridad en mí mismo. Después están los otros que ahora dándose cuenta que se está de moda el feminismo e incluso que la posibilidad de acercarse a muchachas que están en cierto sentido como si se hubieran abierto los ojos y ya los detectan y no los aceptan, entonces como que se disfrazan o como impostan una igualdad y una especie de deconstrucción que es totalmente superficial y falsa, ¿no? Es decir, que se encontraron que en vez de hacerse los rudos, haciéndose los delicados, pueden ligar mejor con las muchachas que de la otra manera, entonces eso impostan y sobreactúan a veces esta condición de construidos. Y después están aquellos otros que genuinamente están haciendo un trabajo individual y trabajo grupal con otros varones para tratar de tomar conciencia del grado de injusticia y de desigualdad que nosotros, sostenemos, reforzamos y practicamos día a día, ¿no? Sí, igual hacia al final de la presentación del libro, ustedes, bueno, cuando digo ustedes me refiero a quienes participaron de la presentación, que fuiste tú, Irene Meller, Reid Graciela y por supuesto la autora del libro, María Gabriela Córdoba, y decían hacia el final que claro, como que el sistema de género está en crisis, se están creando nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres, pero que los varones son victimarios y también víctimas a la vez del sistema patriarcal sostenido hoy por el modelo capitalista, y me parece que por supuesto esto tiene mucha relación con lo que hemos ido conversando en esta mañana, ¿no? Acerca de lo que significa pues sostenerse, digamos, en el cumplimiento de una norma fálica, ¿no? Y desde allí, pues, los padecimientos que eso trae, ¿no? Para la vida, pues, y la precariedad luego en la vida sexual también, la miseria sexual de la que hablabas también. Sabes que ahora pasando más bien a otro punto, y ya más bien relacionado con tu trayectoria o con tu carrera, me gustaría conversar un poquito acerca de tus inicios. ¿Cómo fue que partió, digamos, el interés por el psicoanálisis? Entiendo que primero te hiciste médico, luego psiquiatra infantil y luego, bueno, al menos así uno se lo imagina, pero a lo mejor quizás el tema del psicoanálisis fue en paralelo, en simultáneo. ¿Cómo fue la conexión con el psicoanálisis, no? Bueno, hay que pensar también en la época. Yo soy viejo y eso quiere decir que mis inicios fueron en la década del 60, finales del 50 y principios del 60. Y esa era otra época, era otro mundo, ¿no? En realidad yo estudiaba medicina porque
porque había que estudiar medicina. Porque venía de una familia donde eran todos médicos y donde cuando yo era chiquito, yo vivía en un pueblo de provincia muy pequeño. Nací ahí y pasé mi infancia ahí, y mi padre era médico, era el médico del pueblo. Y entonces yo oía que la gente cuando se refería a mí decía, ahí viene el doctor y el doctorcito. El doctor era mi padre y yo era el doctorcito. Y yo creía que doctor era casi como un título nobiliario, ¿no? Que así como uno es hijo de un rey y después es príncipe y va a ser rey, uno es doctor, el hijo del doctor se transforma en doctor, simplemente por ser el hijo del doctor. Y en realidad algo de eso hubo, por supuesto, porque la influencia de, de una familia donde todos los varones eran médicos, era inevitable que si yo, en el momento de elegir una carrera no tenía que era casi como no había otra. Pero nunca tuve un especial interés por la medicina, y mientras estudiaba medicina en realidad me dedicaba a otras cosas. Yo estudiaba medicina casi como una, me gustaba, pero también como una especie de obligación que había que cumplir para poder hacer la música, que me interesaba muchísimo, y al final en los últimos años de la carrera de medicina fue que apareció en Buenos Aires, se abrió la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, se abrió la primera carrera de psicología. Mm. Y ahí, a través en ese momento, de quien era mi novia y hoy en día es mi mujer, que estaba en esa carrera, enseguida me di cuenta que lo que me interesaba era lo que pasaba ahí, y resulta que quienes habían iniciado los profesores, que eran los primeros profesores de esa carrera, era José Blecher Mm. y después Fernando Ulloa, que eran figuras carismáticas y que transmitían un interés por lo nuevo, por lo novedoso, lo innovador, lo, eh, lo fascinante, ¿no? de la psicología y del psicoanálisis, y obviamente que ese fue mi interés. De manera tal de que todavía yo no me había recibido en médico cuando eh, logré, con malas artes diría, poder entrar a trabajar en el Policlínico de Lanús, en el servicio de psicopatología del Policlínico de Lanús, que era un centro en ese momento donde la movida psicológica y cultural pasaba por ese lugar donde algo nuevo estaba pasando, y que era que había entrado el psicoanálisis en un hospital general por la puerta grande, y donde bueno, el asunto era entrar ahí, y había logrado entrar. Como si eso hubiera sido poco, el otro lugar de enorme prestigio y muy exclusivo como referente era la Asociación Psicoanalítica Argentina, a la cual era dificilísimo entrar, casi imposible por razones de que hacía falta conseguir hora con un analista didáctico, y los analistas didácticos no tenían hora porque tenían todos sus turnos ocupados, y eso era cuestión de esperar años. Entonces tuve la enorme suerte de que se abrió un concurso, una locura de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que abrió un concurso para pacientes, lo gané, y entonces rápidamente entré, estaba en el Policlínico Lanús, estaba en la Asociación Psicoanalítica, ¿Esto fue y en qué eso año? fue, y eso debe haber sido en el año 67, 66, 67. Claro, porque pensaba luego en esto que sucedió más adelante y es tu renuncia en el 71, ¿no? Bueno, por eso yo entré ahí, y en la Asociación Psicoanalítica lo que tuve es el enorme privilegio, la suerte de conocer a los fundadores del psicoanálisis argentino. Es decir, mis profesores en los seminarios de la asociación eran
aquellos que habían fundado el psicoanálisis, eran los primeros, y eran próceres. ¿Sí? Este, y bueno, y hice los seminarios, y cuando estaba terminando los seminarios, fue que apareció ese otro movimiento que fue Plataforma, dentro de la Asociación Psicoanalítica, y que empezamos a reunirnos y que concluyó con la renuncia a la asociación, que fue la primera vez que por razones ideológicas y políticas se producía una decisión en la Asociación Psicoanalítica Internacional que fundó Freud. Porque antes había habido la decisión de Lacan, pero esa fue por diferencias teóricas, no ideológicas y políticas. Sabes que hay una frase tuya que es muy famosa, ¿no? Y que la compartiste cuando nos visitaste en el año 2019, ¿no? A propósito de la jornada de actualización de pareja y familia, ¿no? Que organizamos desde el Grupo Vincular en conjunto con el área de extensión del ICHPA. Y tú decías que estar fuera de la institución es un error, pero estar adentro es un horror. Y eso es como algo que todos tenemos como grabado, ¿no? De ese momento. Y claro, ¿cómo fue para ti ese momento, ¿no? Porque pensando un poco, de nuevo remontándonos en la historia y lo que decías de lo difícil que fue entrar, ¿no? Y la suerte que tuviste, bueno, a propósito de este concurso, que tú decías bueno, que fue como algo inédito también, ¿no? A propósito de que se le estaba abriendo a los pacientes, etcétera, y que tuviste luego el privilegio de formarte como los próceres, ¿no? De aquel momento. Esa decisión, supongo que fue difícil, ¿no? Eso de salirse y obviamente a propósito, pues, de ciertos valores, principios e ideales también, porque estabas diciendo que, bueno, que tenía que ver básicamente con una tensión ideológica y política, ¿no? Que estaba detrás y que justificaba, pues, la decisión. No fue nada difícil, fue facilísimo. Para aquellos que les había costado tanto entrar, fue muy difícil salir. Pero a mí no me costó nada. Yo hice un concurso, no esperé nada. Había gente que había esperado años y años y años, más. Hubo el caso, tal era el prestigio de la asociación, que hubo el caso de algunas psicólogas excelentes de la primera generación de graduadas de la Facultad de Psicología que estaban desesperadas por entrar a la asociación y como eran psicólogas y no eran médicas, no podían hacerlo. Y estas muchachas estudiaron medicina, hicieron toda la carrera de medicina, que no es nada fácil y es muy prolongada, con la intención de tener el título de médica para poder entrar a la asociación psicoanalítica. Con tal mala suerte que cuando por fin se graduaron y estuvieron en condiciones de entrar a la asociación, fue el momento en que nosotros nos íbamos y ya no tenía sentido entrar. Porque fue muy fácil irme, primero porque no me costó mucho entrar, y segundo porque no me iba solo, me iba justamente con aquellos que tanto admiraba, por los cuales había entrado. El grupo Plataforma era un grupo muy selecto, demasiado exclusivo, demasiado narcisismos personales, hay que reconocerlo, por eso hicimos lo mejor que podíamos hacer, que es al año de haber firmado la renuncia a la asociación y de habernos ido, nos autodisolvimos, dándonos cuenta que íbamos a cometer los mismos errores que estaban cometiendo la asociación si seguíamos por ese camino. Y pero en general, como te digo, aquellos que eran los que yo más admiraba eran con quienes estaba en Plataforma, así que Sabes no fue nada difícil. pensaba en las figuras, ¿no? Que nombraste, hablaste de José Oleger, eh, y también de Fernando Ulloa, ¿no? ¿Qué aprendiste de estas personas? Todo. Este, de, de todo, todo. La clínica fundamentalmente de Blecher era, sobre todo, además Blecher tuvo una importancia fundamental en el sentido de abrir, ya estaba, por supuesto, como te digo,
el hospital, el servicio de Goldemer en el Policlínico Lanús, donde se había demostrado, gracias a Pillon Rivière, años antes, la posibilidad de practicar el psicoanálisis fuera de la clase media y en instituciones hospitalarias. Era la ampliación del psicoanálisis a otras clases sociales, y Blecher fue una figura muy importante en ese sentido, en el sentido sin dejar de ser un excelente psicoanalista de diván individual, de abrir a las instituciones, a la posibilidad de que el psicoanálisis tenga algo que decir con respecto a las instituciones, igual que Ulloa. Y Mary Langer, que fue la otra figura fundamental, tuvo una enorme importancia, para mí una enorme influencia en la apertura justamente hacia, ahora se llama feminismo, en ese momento no era todavía feminismo ni teoría de género, pero a lo que era la psicología de la mujer y los estudios de la mujer, ¿no? Bueno, para quienes nos están escuchando, José Blecher y Fernando Ulloa fueron psicoanalistas, también muy preocupados por trasladar pues, el psicoanálisis al campo pues, de lo social, ¿no? Y hicieron enormes contribuciones al trabajo con los grupos y con las comunidades, ¿no? Como en general. Y bueno, Mary Langer, como bien decía en estos momentos Volnovich, bueno, una psicoanalista que abrió un camino, ¿no? En el desarrollo, pues, de los estudios de género. Quería agradecerte mucho, Volnovich, por esta mañana, por esta compañía. Por ahí decías que, bueno, que tuviste el privilegio de aprender de los próceres, de grandes maestros, y yo hoy me siento también un privilegiado de estar conversando contigo porque realmente te admiro muchísimo y respeto por todo el trabajo que has hecho y también por tu calidad humana. Me parece que eres una persona muy sencilla, ¿no? Muy accesible, y que a pesar de las enormes contribuciones que has hecho a los estudios de género, has mantenido una humildad y eso es algo que para mí es muy valorable. Así que te agradezco mucho. No sé si querías decir algo antes de despedirnos. No, que yo también, Nelson, te agradezco mucho y que me parece importante esta iniciativa que tomaste de los podcasts, porque como decía, en estos momentos, en momentos de crisis, en momentos de trauma colectivo, en momentos de arrasamiento, que es como un tsunami que acaba con todo, la posibilidad de rescatar espacios de intercambio, espacios de pensamiento, de reflexión, son fundamentales, son casi heroicos, ¿no? Muchas gracias. A vos.